Buenos días, familia, qué gusto estar con ustedes esta mañana y estamos aquí reunidos para leer una vez más la palabra del Señor todos juntos. Familia, gracias a todos por estar aquí, qué bueno que ya están llegando en ambas plataformas, en YouTube y en Facebook. Qué gusto tenerles aquí, les doy la más cordial bienvenida. También a los que van a ver esto en diferido a lo largo del día, bienvenidos, qué bueno que están aquí, gracias por sintonizar. Le mando un abrazo a los que van en carretera, a lo mejor manejando al trabajo o a lo mejor regresando a casa o haciendo un viaje simplemente y estás allí sintonizando la lectura. Qué buena onda, gracias. Espero que tu tiempo aquí sea de gran bendición. Vamos a orar, nos vamos a poner en las manos de Dios. Son las 6:03 de la mañana, andamos atrasadones y luego vamos a leer el capítulo 7 de Esdras. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí todos juntos, congregados alrededor de tu bendita y santa palabra. Señor, tu palabra nos inspira, tu palabra nos reta, tu palabra nos alimenta y es por eso que estamos aquí. Es por eso que separamos este tiempo para congregarnos alrededor de ella. Es por eso que la escuchamos, la leemos, la comentamos, porque tu palabra nos bendice y nos inspira. Habla en nuestro corazón a través de esta lectura, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, entonces, si ya tiene abierta su Biblia y ya tiene ahí su libreta para anotar, empezamos a leer el capítulo 7 de Esdras. Dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén.
Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra parte del oro, hacedlo conforme a la voluntad de Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, al que no las conoce, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea de muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Muy bien, pues estos son los 28 versículos del capítulo 7 de Esdras, un capítulo poquito más larguito que los otros que hemos venido leyendo, pero pues ya lo leímos. Le doy la bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura. Qué bueno que están aquí, gracias por venir. Les invito, si fueran tan amables, denle like a esta transmisión. También les pido de favor que compartan esta transmisión con otros. Si alguno de ustedes no estuviera suscrito al canal, les invito a suscribirse a cualquiera de los 3 canales, en YouTube, en Facebook o en Spotify. También les pido de favor que en la medida que la transmisión se va llevando a cabo, si hay algún comentario, algún texto, algún versículo, algún concepto que se comparta aquí, te llama la atención, házmelo saber, escríbemelo en la parte de abajo y así nos vamos edificando mutuamente. Muy bien, pues vamos a ir entonces a los comentarios, pero ya es hora de un traguito de café si estás listo. Súper, ya era hora, ¿a poco no? Muy bien, yo le puse a esta lectura una misión especial para los que están anotando. Una misión especial, así le puse. Porque este capítulo 7 de Esdras nos cuenta el momento y las circunstancias en las que Esdras viajó a Jerusalén. El capítulo dice, versículo 1 al 6 y 7 y 8, dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serarías, y toda su descendencia. Versículo 6, este Esdras subió de Babilonia. Versículo 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. O sea, de eso se trata de cómo fue que Esdras viajó a Jerusalén y en qué tiempo. Este capítulo nos cuenta que Esdras viajó a Jerusalén y esto sucedió más o menos unos 60 años después del incidente que revisamos en el capítulo anterior, ¿no? ¿Recuerdan cuando los lobbies samaritanos trataron de frenar la construcción del templo y lo lograron por 20 años?
y ellos se reactivaron y los lobbies quisieron detenerlos otra vez y que el rey envió la carta dando la orden de que los dejaran en paz construir el templo de Dios. Bueno, se terminó el templo, se realizó la Pascua, lo que leíamos ayer, y pasaron más o menos 60 años sin sobresaltos, y luego viene este momento en el que Esdras lleva un grupo de gente con él a Jerusalén. Dice que lleva sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Ahora, también notamos en esta situación que Esdras es enviado a Jerusalén con una misión especial. La misión especial es, sí, llevar donaciones económicas que el mismo rey y sus consejeros del pueblo reunieron. Fíjate lo que dice, versículo 14, dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. O sea, Esdras va en un tiempo específico a hacer una visita en un tiempo especial de la ley de Dios. A lo mejor se iba a celebrar alguna fiesta específica en esos días y él va para esa fiesta. Por eso le dice, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. O sea, tienes permiso de ir a eso, pero también a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen. O sea, era una misión especial llevar ese dinero, ¿no? La idea era que con ese recurso Esdras pudiera comprar todo lo necesario para ofrecer sacrificios en el altar del Dios de Israel que está allí en Jerusalén, en el templo de Dios. Dice el verso 17, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos con sus ofrendas y sus libaciones y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, el cual está en Jerusalén. Y también se le dio libertad de disponer del resto del dinero como Dios le guiara. O sea, como que el rey sabía y estaba consciente, pues le estamos dando más de lo que necesita, para lo que ocupa, lleva y le va a sobrar. Bueno, con lo que te sobre, haz lo que tú tengas que hacer, ¿no? Pero también le entregaron utensilios que originalmente habían sido extraídos del templo de Dios cuando Nabucodonosor invadió, y les dieron ahora a Esdras ciertos utensilios para restituirlos en la casa de Dios. Dice el verso 19, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y por último, esa misión especial de Esdras, aparte de todo lo que ya estamos viendo aquí, también Esdras tenía que establecer jueces y gobernadores sobre el pueblo para impartir justicia y mantener el orden en la nación. El capítulo dice, versículos 25 y 26, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Versículo 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Entonces, todo esto nos enseña que Esdras fue encomendado en una misión especial de parte de Dios. Por eso le puse yo a este capítulo una misión especial para los que están anotando. Como dijimos al principio de las lecturas de Esdras, cuando hicimos la introducción del libro, yo les expliqué que Esdras fue uno de los que llevaron personas a Jerusalén, pero Esdras no fue el único. Hubo otros 12 personas que llevaron gente a Jerusalén. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, ya habían pasado décadas desde que había llegado el primer grupo con Zorobabel y con Josúa. Y ya había habido otros líderes allí funcionando, pues los más destacados, Zorobabel, Josúa, los profetas Ageo, Zacarías, etcétera, estuvieron haciendo una labor especial de parte de Dios. Se cree que Esdras llegó a Jerusalén
un poquito después de las profecías de Malaquías. Les recomiendo leer el libro de Malaquías para que se den cuenta más o menos cómo estaba el pueblo de Israel para cuando Esdras llegó ahí a hacer su trabajo. Cuando leas el libro de Malaquías, esto te va a dar a entender un poquito el por qué enviaron a Esdras con esta misión tan específica: fortalecer el culto a Dios e impartir justicia entre el pueblo, porque según lo que vemos al leer nosotros Malaquías, la nación había decaído en su espiritualidad y estaba aumentando la desintegración familiar, estaban aumentando los divorcios, estaba aumentando la infidelidad conyugal, estaba aumentando la violencia. Entonces el rey entendió la mejor manera de atacar las causas va a ser fortaleciendo la espiritualidad de la gente y estableciendo jueces íntegros que lleven a cabo su trabajo. Entonces, Esdras, esta es tu misión. Y ahí te va de una vez: plata y oro para que compres animales, para que los ofrezcas en sacrificio a Dios. Un dato también importante que no tengo aquí en mis notas, pero lo leí y es importante mencionarlo. El rey que envió a Esdras a Jerusalén en este tiempo es hijo del rey Asuero, en el que sucedieron todos los acontecimientos del libro de Esther. Te lo recomiendo. Entonces, todo lo que pasa en el libro de Esther, ¿te acuerdas que Mardoqueo crió a Esther y que había uno ahí, no me acuerdo ahorita, que odiaba a los judíos y los quería matar, etcétera? Bueno, estos incidentes de lo que ocurre en el libro de Esther sucedieron antes de que Esdras llegara aquí a Jerusalén. Bueno, este es el resumen del capítulo. Me gustaría escuchar, más bien me gustaría leer qué es lo que les llamó la atención, qué opinan de este resumen, si están de acuerdo o no, cómo vamos, etcétera. Vamos a las lecciones. Cafecito. Muy bien, ¿qué lecciones nos deja este capítulo, familia? ¿Qué podemos aprender de aquí para nuestra vida? Lo primero que yo escribí fue esto. 1. Refuerzos en la obra de Dios. Ese es el primer apartado. Refuerzos en la obra de Dios. Yo entiendo como que Esdras fue enviado a Jerusalén a reforzar una área que estaba decayendo. El libro de Esdras nos muestra cómo en la obra de Dios se requieren refuerzos. Como ya mencionamos, Esdras no fue el único, ni tampoco fue el primero en llevar gente a Jerusalén. Él fue uno de los últimos, tal vez, que llevaron gente. Pero en este caso Esdras al parecer llevaba una misión especial y lo podemos notar aquí entre los versículos 6 y 7 que nos plantea el capítulo que estamos leyendo. Capítulo 7 de Esdras dice: Este Esdras subió de Babilonia y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Y luego dice: y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el 7º año de Artajerjes. Al parecer, la necesidad que se apreciaba en Jerusalén en el tiempo en que Esdras se movió hacia allá, la necesidad era principalmente espiritual. Porque según la descripción que acabamos de leer en este versículo, los que acompañaron a Esdras principalmente estaban relacionados más directamente con el ámbito religioso. Sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Entonces eso nos enseña que tal vez en la visión del rey era: oye, se está poniendo complicada la cosa ahí en Jerusalén. O sea, ya son muchos reportes de delincuencia, muchos reportes de crimen organizado, muchos reportes de asesinatos, las familias se están desintegrando. Y él revisando cómo le hacemos para ahora sí que atender las causas. Entonces el rey entiende, hay que reforzar la espiritualidad del pueblo. Entonces manda a Esdras y a los que quieren ir con él, pero principalmente observamos que van sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Es más, Esdras mismo era un escriba diligente en la ley de Moisés. Fíjate lo que dice el verso 6. Este Esdras subió de Babilonia
era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Ahora, qué importante es, aplicándolo ya a nuestra vida, qué importante es que tú y yo estemos abiertos a recibir ayuda en el trabajo que se nos ha encomendado. Imagínate, a lo mejor Josué ya estaba viejito ahí como sumo sacerdote, a lo mejor Zorobabel como presidente municipal o encargado del gobierno ya estaba viejito pero ¿por qué van a mandar a Esdras? ¿Quién es él o qué? No. Aquí lo que observamos es que, quién sabe, a lo mejor ellos mismos pidieron apoyo al rey. Mándenos a alguien que nos fortalezca en el área de la espiritualidad. No lo sé, pero la lección para ti, para mí es esta. Qué importante es que estemos abiertos a recibir ayuda en el trabajo que se nos ha encomendado. Qué importante es que estemos abiertos a que alguien venga y complemente nuestras áreas débiles. Reconocer que no dominamos todas las disciplinas, que no dominamos todas las áreas, y aunque dominemos un poquito más de las que desarrollamos, siempre vamos a ocupar a alguien que venga y nos complemente en el trabajo. Esdras fue a hacer ayuda y apoyo a lo que ya se había estado haciendo por años, tiempo atrás. Esdras no fue a inventar el hilo negro. Esdras llegó como un refuerzo en la obra de Dios. Él vino a apuntalar y a fortalecer el equipo, lo que ya se estaba trabajando ahí. Lo que a lo mejor los líderes que estaban en ese momento no tenían fuerza suficiente para poder seguir adelante, pero Esdras viene y apoya el trabajo. Esto nos habla, en primer lugar, pues de saber identificar necesidades para reforzar esa parte. ¿En qué áreas necesitamos ayuda? Y pedirlo. O los líderes que están al frente de algo, ¿en qué áreas estamos? ¿Cuáles nuestras áreas de oportunidad o cuáles son nuestras áreas de debilidad? ¿En qué áreas somos vulnerables? Hay que fortalecerlo. Pero esto también nos habla de saber aceptar que necesitamos que venga alguien a complementarnos en el trabajo, porque nosotros podemos ser muy buenos en cierta cosa, pero muy malos en otras. A lo mejor yo puedo ser un buen maestro de la palabra, pero ser un pésimo organizador. Necesito que venga alguien y me apoye en esa área. A lo mejor puedo dirigir muy bien alabanza, cantar súper bien o tocar, pero necesito a alguien que me ayude en la coordinación de otras cosas. Qué importante es que estemos abiertos a que venga alguien a complementar nuestro trabajo. Y esto nos habla también de ser personas que saben exactamente cuál podría ser tu aportación más valiosa al trabajo del equipo y al equipo. O sea, ¿cuál puede ser tu aportación más valiosa? Por ejemplo, familia, a ver, lo voy a explicar y aplicar aquí como iglesia, ¿no? Donde estoy dirigiendo. Yo puedo tocar, por ejemplo, la guitarra eléctrica. Me encanta. No la toco casi nunca porque no tengo tiempo, pero me encanta. Bueno, ¿podría tocar la guitarra eléctrica? Sí, pero imagínate que yo esté queriendo tocar ahí todos los domingos la guitarra eléctrica. La pregunta es, ¿esa sería mi aportación más valiosa a la iglesia? Teniendo nosotros aquí, por ejemplo, a Abel que toca la guitarra impresionante. O sea, ¿sería mi aportación más valiosa ponerme a tocar la guitarra eléctrica ahí en los domingos? Claro que no. Mi aportación más valiosa es ser el pastor, dar la palabra de Dios. Eso es lo que me vuelve a mí relevante, importante para mi congregación. ¿Que puedo hacer otras cosas? Sí, pero esas otras cosas hay otros que también las pueden hacer y que a lo mejor hasta las pueden hacer mucho mejor que yo. Entonces yo me tengo que enfocar a hacer la cosa que me vuelve valioso para el lugar donde yo estoy. Entonces, este primer apartado nos enseña de que necesitamos refuerzos para la obra que estamos haciendo. Ahora, en todo es lo mismo, ¿eh? Todos necesitamos reconocer que a veces necesitamos refuerzos, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Todos necesitamos reconocer que no somos supermanes ni todopoderosos, ni tampoco eternos. Si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, a lo mejor necesitas un refuerzo que venga y te apoye, ¿no? Y estamos hablando básicamente, va a haber un retiro de matrimonios, hay que ir porque ahí vamos a recibir un refuerzo. Hay grupos de matrimonios, hay que arrimarnos para que la convivencia con otros matrimonios nos ayude en nuestra relación.
Hay que juntarnos, ya no nada más estar saliendo con nuestros amigos de siempre, a la pura cura, el cotorreo, la pisteada. No, no, no. Hay que juntarnos con matrimonios que apuntalen, refuercen nuestra vida espiritual matrimonial, por ejemplo. O a lo mejor tú estás batallando en algo con tus hijos, ocupas refuerzos. A lo mejor te puedes acercar, ¿no?, con otras familias cristianas que tienen hijos más o menos de la misma edad que tú, y sus hijos se van a hacer amigos, y las costumbres de ellos, si son buenas, pues las adoptas, y hay una influencia positiva, etcétera. Son refuerzos. Cuando presentamos nosotros a los bebés en la congregación, no los bautizamos, pero los presentamos. Cuando los presentamos delante de Dios en oración, generalmente los padres llevan un acompañante, un matrimonio acompañante, que yo les digo, va a llegar el momento en el que tu hijo ya no te quiera escuchar a ti como padre, porque sucede en la adolescencia. Bueno, qué bueno es que ahí esté el tío buena onda, pero que ama a Dios y que camina con Él, que esté ahí para ayudarte, para fortalecerte, para reforzarte. Refuerzos en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra que estás llevando a cabo tú? A lo mejor ocupas refuerzos. No te cierres a quererlo hacer todo tú solo. Hay áreas que no vas a poder. Te va a convenir escuchar a otros, recibir la oración de otros, caminar con otros. Arrímate a un grupo en casa y vas a ser reforzado en algunas áreas importantes de tu vida. Bueno, número 2. ¿Qué opinan de este primer comentario? Ya duré mucho, creo yo. Número 2. Le puse espiritualidad en la vida práctica. Ese es el segundo apartado. Espiritualidad en la vida práctica. Miren, cuando analizamos este capítulo y cuando vemos la misión que le encomendaron a Esdras, y cuando consideramos también lo que profetizó Malaquías, entonces podemos observar que lo que este pueblo necesitaba no era otro templo. Lo que este pueblo necesitaba no era otra ley. Lo que este pueblo necesitaba no era otra religión. No, lo que este pueblo necesitaba era trasladar su espiritualidad a su vida práctica. Por esa razón le pidieron a Esdras lo siguiente, versículo 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere, porque se trata no nada más de saberla o aprenderla, se trata de cumplirla. Y parece que este era el asunto, la falta de cumplimiento de la ley de Dios, la falta de llevar el conocimiento de las cosas de Dios a la práctica de la vida. Entonces, al que no la cumpliere, la ley de Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente. Y pues los resultados ya sabes, pena de muerte o destierro o multa o prisión, dependiendo la gravedad del asunto, obviamente. Entonces, en el pueblo de Dios, algo que tú y yo tenemos que entender cuando leemos la Biblia y cuando leemos la historia de Israel, tenemos que comprender tú y yo que en el pueblo de Dios no había separación de lo espiritual y lo civil. No era como en estos días de que, no, pues esto es no revuelvas, el Estado tiene que ser laico y no revuelvas lo religioso con lo político y no revuelvas lo religioso con lo empresarial y no, allá deja tu religión para el domingo, aquí estamos en el trabajo y no, en el pueblo de Dios no era así. En el pueblo de Dios había una mentalidad más holística, es decir, ellos entendían que la espiritualidad tenía que permear la vida pública y social. Esto es muy importante. Por eso la ley de Dios regulaba todos los aspectos de la vida de la sociedad. Y por eso, aunque Esdras era un escriba docto en la ley de Moisés, se le encargó poner jueces. Aquí hubieran dicho, ¿y qué tiene que ver un escriba para que lo pongan de juez? Bueno, pues porque para ellos la ley de Dios regulaba todos los aspectos de la vida, ¿sale? Por eso es que, aunque Esdras era experto en la ley de Moisés,
se le encarga poner jueces, gobernantes e impartir justicia con multas y penas dependiendo de los casos y delitos. Familia, a veces nuestro problema consiste en que encasillamos la vida espiritual para los domingos en la congre. O los que se congregan en Amor y Libertad conmigo en Mazatlán, pues el sábado en la congre también. Y el problema es que no llevamos nuestra espiritualidad a la vida práctica. No llevamos nuestra espiritualidad allí a nuestra manera de vivir de todos los días. No llevamos nuestra espiritualidad a nuestro matrimonio, a nuestro trato matrimonial, a la crianza de los hijos, a los negocios que hacemos. Y entonces se da una desconexión entre lo espiritual y todo lo demás. Esto explica por qué mucha gente que se dice cristiana sigue diciendo malas palabras y maldiciones. Oye, tu hijo de tú, y es cristiano, y así hablan. Se dicen cristianos y dicen con la P. Se dicen cristianos y dicen con la Che, ¿verdad? Etcétera. Y se ponen a pelear, madre, terminan con madre siempre ahí, y son cristianos. Porque hay una desconexión entre lo espiritual y la vida práctica. Se dicen cristianos, pero no tratan a su esposa como un cristiano debe hacerlo. O se dicen cristianas, pero no tratan a su esposo como un cristiano debe hacerlo. ¿Qué está pasando? Hay una desconexión entre su espiritualidad y su vida práctica. Algunos se dicen cristianos, pero son bien falsos. Echan mentiras, son corruptos. Los para el oficial y le dan ofrendita de amor, ¿no? Te para el tránsito, te echa las torretas ahí, las luces y no, pues es que el otro, y ahí nos aventamos un choro enorme y un rollo, pero si quiere ahí le va una ofrendita de amor, hermano, ¿no? Etcétera. Como Joe Biden, que iba a misa todos los domingos y han descubierto tantos actos de corrupción en su gestión. Hay muchos que se dicen cristianos y andan metidos en la delincuencia, en situaciones ilícitas, hasta en el narcotráfico y cosas así, y se dicen cristianos. ¿Qué es eso? Es una desconexión entre su espiritualidad y su vida práctica. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Es urgente que tú y yo llevemos nuestra espiritualidad a nuestro diario vivir, a nuestro hogar. Es urgente que tú y yo llevemos nuestra espiritualidad a nuestras decisiones de todos los días. Ahora, esto que les digo es tan cierto que por eso el apóstol Pablo, cuando tú lees sus epístolas en el Nuevo Testamento, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Romanos, todas las epístolas del apóstol Pablo, tú te vas a encontrar que la primera parte de las epístolas eran teología y doctrina, conceptos, pero la otra mitad de la epístola eran asuntos prácticos de la vida, matrimonio, familia, hijos, trabajo, administración, manera de vivir, etcétera, porque es necesario que llevemos nuestra espiritualidad a la vida práctica. Que tú y yo no sintamos que porque ya fui el domingo, ya cumplí y Diosito me tiene que bendecir. No. Dios te va a bendecir si eres bendecible. Y si tú eres bendecible por tu manera de vivir, si tu manera de vivir genera las condiciones para ser bendecido, serás bendecido. Pero si tomas el ir a la congre como religiosidad nomás, pues ya cumplí, olvídate. Y hasta puedes hablar cristiañol los domingos y decir aleluya, brother, en victoria, gloria al Señor. Pero si tú en tu vida práctica todos los días estás tomando pésimas decisiones, totalmente contrarias a la voluntad de Dios, tu manera de vivir choca totalmente, frontalmente con las cosas que Dios dice en su palabra, entonces no eres bendecible. Hay una desconexión entre la espiritualidad y tu vida práctica. Entonces aquí encontramos que en el pueblo de Israel, en ese tiempo que Esdras es enviado a Jerusalén y a Judá, lo que estaba ocurriendo ahí es que la espiritualidad y la vida práctica estaban desconectados. Sí había sacrificios, pero no eran de buena calidad. Sí había sacerdotes, pero tenían una corrupción impresionante. Sí había rituales y calendario religioso y todo, pero no en la vida práctica estaban las cosas caminando bien. Había infidelidad matrimonial, divorcios, malos tratos, desintegración familiar. Todo eso tú lo encuentras en el libro de Malaquías. Léelo, te vas a dar cuenta. Bueno, ¿qué opinan de esto? Escríbanmelo, háganmelo saber y entramos al tercer aspecto, ¿no?
Número 3, tercer gran lección que nos deja este capítulo 7 de Esdras. Este me encantó y me desafió. Fíjate lo que dice. Dice, líderes confiables. Esta es la tercera gran lección. Líderes confiables. Este capítulo nos muestra, familia, la gran necesidad que tenemos de líderes confiables. De verdad, eso lo notamos aquí de una manera tan palpable. Porque para delegar misiones especiales necesitamos líderes confiables. Imagínate, a Esdras le dieron una cantidad enorme de oro y de plata. O sea, es mucho. ¿Qué iba a hacer él con todo ese dinero? Luego le dieron utensilios de oro. ¿Qué iba a hacer con esos utensilios de oro? Tenía que restituirlos en el templo. Nada de que, ay, hay un Montepío, voy a llegar a sacar una feria con él. No, él era confiable de que iba a hacer el trabajo que tenía que hacer. Se le delega dinero, se le delegan bienes, se le delega una misión porque es una persona confiable. Vamos a checar unos versículos que nos enseñan esto. Verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahí está un calificativo. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Ahí está, otra descripción de Esdras. Él está determinado a conocerla, a cumplirla y a enseñarla. Versículo 21. Y por mí, dice Artajerjes el rey, y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Ahí les encargo que de volada lo que pida se lo den. Es lo que dice el rey de Esdras. Verso 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, eso lo dice el rey, Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. O sea, todos estos fragmentos que acabamos de leer nos hablan básicamente de la calidad moral y espiritual que tiene Esdras y de la confianza tan grande que el rey depositó sobre él. ¿Cuánto necesitamos el día de hoy líderes confiables en este tiempo? Pastores confiables, políticos confiables, maestros confiables. Urgen. Muchas veces el problema es que las personas asumen que su vida personal no debe mezclarse con la profesional. Y entonces el resultado, ¿cuál es? Pues artistas virtuosos, políticos hábiles, empresarios prósperos, pero con vidas desastrosas moralmente hablando. Obsérvalos. Pues cantan muy bonito y todo ahí en lo artístico, pero ve sus vidas ahí detrás. O algunos que tienen, lo repito otra vez, artistas virtuosos, políticos hábiles, empresarios prósperos, con familias que dejan mucho que desear. Porque hay una desconexión entre su espiritualidad y su vida práctica, y muchas veces esos líderes así viven. Asumen que la vida espiritual, la vida personal, la vida religiosa no debe mezclarse con otras áreas de la vida. Familia, en esta crisis de liderazgo que estamos viviendo, porque la estamos viviendo, en Sinaloa, mi estado, hay una crisis de liderazgo impresionante. ¿Por qué tuvieron que mandarle al Harfuch allá a Sinaloa? Pues porque hay un desastre allí en todas las cosas. ¿Por qué la gente se pregunta, ¿y el Rocha? Pues porque no se ve que haya un trabajo específico. Hay una crisis de liderazgo. Y no nada más en Sinaloa, en muchos otros estados del país, en muchas áreas. La crisis de liderazgo es impresionante. Quiera Dios que tú y yo en esta crisis de liderazgo nos levantemos como líderes confiables, como padres que cumplen sus promesas y las abrazan con responsabilidad plenamente,
que seamos pastores íntegros y apasionados por Dios, que se levanten en este tiempo empresarios con una fe genuina, que se levanten en este tiempo artistas virtuosos pero con una calidad moral y espiritual impecable, que se vuelvan ejemplos, líderes que abrazan la responsabilidad de la totalidad de su vida y no solamente de su profesión. Ese es el punto. Así era Esdras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo les cae esta explicación? Familia, yo creo que estamos viviendo en un tiempo en la historia del mundo donde se requieren de verdad esposos y esposas confiables. Estamos viviendo en un tiempo de la historia del mundo donde se requieren de verdad padres confiables. Que tus hijos tengan un concepto de ti como un hombre que vale la pena. Que no digan, ay, mi papá. No. Que te consideren un padre confiable, respetable, digno de honor. ¿Cómo se requiere en este tiempo líderes confiables en todas las áreas de la sociedad? Que si tú eres un empresario y tienes gente a tu cargo y Dios en su amor y gracia te ha confiado la capacidad de producir riquezas y el Señor te está bendiciendo y respaldando, que también te responsabilices de tu vida matrimonial, de tu vida familiar y que te vuelvas para tus amigos un ejemplo no nada más de empresario exitoso, pero también de un buen esposo, un buen padre, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Qué importante es que los que estamos en el ministerio, que predicamos, enseñamos la palabra, pastoreamos, dirigimos la alabanza, tenemos cierto grado de vida pública, también abracemos nuestra responsabilidad con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras finanzas. Familia, hay una crisis de liderazgo en este tiempo. Quiera Dios que tú y yo nos levantemos como una respuesta de Él para este mundo en este tiempo. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu bendita palabra. Es impresionante cómo tu palabra toca todos los temas, todos los temas. Día con día, Señor, nos inspira tu palabra. Señor, yo quiero ser como Esdras. Yo quiero ser un líder confiable a quien tú le puedas encargar misiones especiales en este tiempo. Señor, quiero pedirte de todo corazón, ayúdame a llevar mi fe a todas las áreas de mi vida, empezando con mi hogar. Ayúdame a llevar mi fe en mi vida matrimonial, en mi vida familiar aquí con mi hijo. Ayúdame a llevar mi fe también en áreas administrativas, en todo lo que yo hago y soy. Ayúdame también a llevar mi fe a mi vida financiera y que yo todas las áreas las lleve en orden delante de ti. Esto es lo que aprendo el día de hoy con tu palabra. Y yo te pido que esto se haga real en mi vida, pero también en la vida de mis hermanos. Aprovecho este tiempo de oración para bendecirlos a ellos, para pedirte por favor que tu gracia y tu poder los rodeen, los envuelvan siempre, los acompañen donde quiera que estén. Usa a tus hijos como sal de la tierra y luz del mundo. Ayúdales, Padre Santo, donde quiera que ellos estén, para que te puedan representar dignamente donde quiera que ellos estén. Hoy los bendigo en tu nombre. Te pido protégelos de todo mal. No los dejes caer en sobornos. No los dejes caer en tentación, mas líbralos del mal. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues esta es la lectura del día de hoy. Les agradezco a todos por acompañarme. Gracias por estar conmigo aquí. Nos vemos mañana temprano a las 6 de la mañana en punto. Dios les bendiga. Bye bye.